Bien, vamos a analizar el documento 2 correspondiente al bloque 8, primera parte, que es la Segunda República Española entre 1931 y 1936. Bien, este bloque temático de la Segunda República es muy importante porque de los 5 textos o imágenes que tenéis que analizar para el siglo XX, aquí como veis tenemos a dos, ¿vale? Tenemos 2 de 5, ¿vale? Yo me voy a centrar ahora en el documento 2. Vale, todos los documentos 2 del siglo XX, ¿vale? Se refieren a lo mismo, ¿vale? En este caso, os van a preguntar algo relacionado con la personalidad de Alfonso XIII y la llegada o el advenimiento de la Segunda República, ¿vale? Y todos los documentos 2 del siglo XX que os pueden poner, pues van a llevar aparejadas esta pregunta, ¿vale? Esto es lo que tenéis que responder. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto o, en este caso, vamos a analizar el documento 2A, es una imagen, pues os pondrán, señala y contextualiza las ideas fundamentales de la imagen y relaciónalas con la personalidad política de Alfonso XIII y las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República. Bien, como siempre, tenemos que tener en cuenta los pasos 1, 2 y 3 del comentario. Ya sabéis, el paso número 1 es el de la clasificación, el paso número 2, esas ideas fundamentales, es el análisis, el paso número 3, ese contextualiza, es el contexto histórico, y el paso número 4, ¿vale? El paso número 4, ¿de acuerdo? Vale, el paso número 4, que sería la pregunta asociada, ¿vale? Nos preguntan que hablemos sobre la personalidad política de Alfonso XIII y las causas de por qué llegó la Segunda República Española. Esa sería la pregunta asociada. Bien, pues como siempre, echamos un vistazo a lo que tenemos aquí, ¿vale? Nos fijamos en todos los datos que nos dé esta imagen, pues vemos que tenemos aquí que el título es Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Resultados, tenemos aquí una gráfica que es doble, ¿vale? Donde en una se muestra el número de concejales que hay en toda España. Vemos que hay dos sectores en cada una de las gráficas, ¿vale? El sector A y el sector B, y aquí también el sector A y el sector B, donde el color más oscuro, el negro, pues representan a los concejales monárquicos y el más claro a los concejales republicanos, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que aquí habla de los concejales que hay en toda España, los municipios de toda España, mientras que aquí se centra solamente en las capitales de provincia, es decir, en los concejales que se han elegido en las 50 capitales de provincia, solamente las capitales, ¿vale? Bien, entonces, una vez ya tenemos, no nos da ninguna fuente, ¿vale? Porque normalmente aquí debajo pues tendría que aparecer pues una fuente, es decir, que nos dijera de dónde han sacado estos datos o esta gráfica. No aparece, así que eso lo vamos a reflejar también en nuestro comentario. Bien, entonces en primer lugar tendríamos que poner, como siempre, ponemos 1 y ponemos la clasificación, ¿vale? Clasificación, ¿vale? Lo ponéis en mayúsculas, subrayado, porque eso lo va a valorar muy bien el corrector, ¿vale? Vale, como siempre, ponemos según su origen, ¿vale? Ya sabéis que esta imagen, bueno, pues os tiene que os tiene que dar que pensar, ¿no? Es decir, esta no es una imagen, digamos, que se haya realizado en aquellos momentos. Si apareciera en la fuente que así es, pues es decir, si apareciera aquí la fecha 1931, sí que sería una fuente primaria. Vale, la cosa es que no aparece la fuente y normalmente estas gráficas, además estas elecciones que fueron o que han sido debatidas y polémicas, pero que vamos a desentrañar y explicar el contexto de estas elecciones municipales, bueno, como no nos dan este dato, tenemos que decir que este tipo de gráficas siempre aparecen en libros de texto, es decir, esta gráfica que nos dan, pues debe aparecer en algún libro de historia,
semanario, en algún lugar eh, que no es de la época, ¿vale? Que no es de la época porque además en aquella época no se hacían este tipo de análisis estadísticos tan, digamos, con estos formatos tan modernos, ¿vale? Así que sabiendo esto, podríamos decir que es una fuente secundaria, ¿vale? Y como es una fuente secundaria, deberíamos justificarlo, es decir, tendríamos que decir que es una fuente secundaria porque el documento es posterior a los hechos sobre los que nos informan y sus autores no participaron en ellos, ¿vale? Bien, en segundo lugar, tendríamos que decir según su forma, ¿vale? Vale. Según su forma, a ver, vale. Según su forma, tenéis que descartar los tipos, los 4 tipos de texto que hay y nos vamos a ir a los tipos que hay en las imágenes, ¿vale? Así que lo que estamos viendo aquí, según su forma, es una doble gráfica circular. Digo doble porque aparecen dos, ¿vale? Y es sectorial por lo que os he dicho antes, porque aparecen dos sectores representados, ¿vale? Y tendríamos que decir, es decir, que muestra la distribución de concejales republicanos y monárquicos en este de aquí, en este de aquí, en todos los municipios españoles y en este de aquí, en las capitales de provincia de España. Aquí, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, ¿vale? Entonces, eso es lo que tendríamos que explicar, que es una doble gráfica circular sectorial, ¿vale? Y luego, pues reflejaríamos los datos que nos dan. Según su contenido, ¿vale? Según su contenido, pues obviamente si estamos hablando de unas elecciones, pues tiene un carácter político y además si hemos estudiado el tema de la Segunda República y sabemos el sentido que tiene estas elecciones, el significado, mejor dicho, que tiene estas elecciones, tenemos que decir que tiene un contenido político porque refleja unos resultados electorales que provocará el exilio del rey Alfonso XIII y la proclamación de un nuevo sistema político, el de la Segunda República. ¿Vale? Eso con respecto a su contenido. Con respecto al autor o la autoría, ¿vale? El autor no nos da la fuente, no nos dice quién ha hecho, quién ha elaborado esta imagen. Así que simplemente tendríamos que decir que no aparece la fuente y no podemos citarla. En el caso de que apareciera, pues pondríamos esa fuente y ya está. Si supiéramos algo del autor de esa fuente, lo diríamos y ya está, ¿vale? Bien. Luego tendríamos que poner también el destinatario, ¿vale? El destinatario, ¿vale? Pues el destinatario, si esta gráfica se ha publicado en un libro que es así, pues obviamente es un destinatario, el destinatario es público, es decir, lo puede leer cualquier persona. Y la finalidad, ¿vale? La finalidad, como cualquier imagen, ¿vale? La finalidad, pues como cualquier imagen, es realizar una síntesis visual, ¿vale? De las elecciones municipales del 12 de abril, ¿vale? De estas elecciones municipales del 12 de abril. Vale. Realizar una síntesis visual de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y porque nos muestra proporciones, es decir, nos muestra tanto las proporciones, ¿vale?, que quiere representar como datos cuantitativos. Esos datos cuantitativos los tenemos aquí, ¿vale? Aquí y aquí, porque nos dan los números, ¿vale? Bien, eso con respecto a la clasificación. Vale, nos vamos a ir en segundo lugar, nos vamos a ir al análisis. Vale. Bien, como siempre, tenemos que decir en primer lugar qué nos muestran a nivel general todos estos datos, ¿vale? Y luego vamos a ir analizando pues parte a parte, ¿vale? O todo lo que podamos decir.
Bien, en primer lugar, pues como idea general, tenemos que decir que la imagen muestra o el objetivo o muestra directamente la distribución de concejales republicanos y monárquicos en todos los municipios y capitales de provincia de España en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Eso como idea general, ¿vale? Y luego ya pondríamos un punto y aparte y empezaríamos a comentar, ¿vale? Podríamos decir que se puede observar que hay dos sectores, es decir, hay dos colores, ¿vale? En el negro, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Representa a los monárquicos, ¿vale? En el caso del número de concejales, a un total de 41.224 concejales, lo tenemos aquí, ¿vale? Y el gris, pues, representa a los republicanos con una cantidad de 39.248 concejales, ¿vale? Y en el caso de las capitales de provincia, pues 953 concejales para los republicanos y 602 para los monárquicos, ¿vale? Bien, como podemos observar, y de aquí tendríamos que sacar esta inferencia, esta conclusión, que los monárquicos ganarían las elecciones municipales de 1931 porque tienen más concejales, ¿vale? Entonces pondríamos monárquicos tienen más concejales, más C, más concejales, pero los republicanos, ganan en las capitales de provincia, ¿vale? En las capitales de provincia. Esos son los republicanos. Y claro, aquí yo pondría que ganan los republicanos en las capitales de provincia, en las principales, prácticamente en todas, en 41 de las 50 capitales de provincia, porque allí el voto es mucho más difícil de manipular. Esa sería la lectura de esta gráfica, ¿vale? Resumiendo, los monárquicos ganan las elecciones porque obtienen más concejales por número de concejales en los municipios de España, pero, y esto es muy importante, son los republicanos los que ganan en las capitales de provincia, en 41 de las 50 capitales de provincia. Y hay que decir que es allí donde era mucho más difícil de manipular el voto, ¿vale? Porque el sistema de la Restauración había ideado un sistema de manipulación del voto que ya analizamos en el documento 5 del siglo XIX. Vale. Una vez ya tenemos la lectura, que es lo que nos muestra la gráfica, pues yo os voy a poner información en la tarea. Tenéis un documento en PDF que es la Ley Electoral de 1907 y me gustaría que leyerais los artículos 24 y 29 porque creo que sería importante comentarlos aquí para entender el resultado de estas elecciones, ¿vale? Si lo leéis con atención, yo voy a hacer aquí una explicación, ¿vale? Tendríamos que decir, ¿vale? Que tendríamos que tener en cuenta que en estos momentos del 12 de abril de 1931 estaba vigente la ley electoral de 1907, ¿vale? Esa ley electoral de 1907 que es conocida como la Ley Maura, ¿vale? Y esta ley Maura lo que hacía era favorecer, y de hecho lo hizo, ¿no? Favoreció a los monárquicos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, porque hay varias disposiciones, había varios artículos que beneficiaban a las élites sociales, es decir, a los monárquicos, ¿vale? Y aquí, como os he dicho, tenéis que fijaros en el artículo 24 y en el artículo 29, ¿vale? ¿Qué decía el artículo 24? Bueno, pues el artículo
24 lo que decía era que solo podrían ser candidatos aquellos que ya hubieran desempeñado cargos políticos por el mismo término municipal. Claro, obviamente en todo el sistema político de la Restauración, los partidos de siempre, el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues obviamente a lo largo de prácticamente 50 años, pues habían sido candidatos, ¿no? Y habían desempeñado cargos, obviamente, cargos políticos en estos municipios, porque estaban controlados por por la maquinaria, digamos, del gobierno. Ya sabéis que se turnaban en el poder, ¿no? Además, los concejales, ¿vale? Debían ser propuestos por dos concejales o ex concejales del mismo término municipal, con lo cual beneficiaba a los monárquicos, porque, claro, es decir, si a ti te proponen concejales que ya han sido concejales y obviamente eran concejales o ex concejales del Partido Liberal o del Partido Conservador, pues obviamente van a proponer a concejales del Partido Liberal o del Partido Conservador, es decir, de los monárquicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo estaba bastante controlado. Por otra parte, tenemos el artículo 29, ¿vale? El artículo 29 establecía que en los distritos donde solo se presentara una candidatura, es decir, donde solo hubiera un candidato, no había elección, sería automáticamente elegida sin necesidad de votación. Claro, podéis pensar, claro, es obvio, si solo hay un candidato, pues ¿para qué se va a votar? Claro, pero el tema es que ¿por qué no habían otros candidatos? Pues porque la maquinaria de los caciques actuaban, es decir, había amenazas, había sobornos, entonces solo se presentaban el candidato o del Partido Liberal o del Partido Conservador y como eran monárquicos, pues obviamente en estas elecciones que se entendieron como un plebiscito, es decir, como una elección o monarquía o república, pues aquí obviamente pues ganarían los monárquicos y con este artículo 29 pues mucho más fácil, ¿no? Claro, es que en muchas zonas rurales donde predominaba ese caciquismo, pues los terratenientes y los caciques pues tenían ese control absoluto sobre la población que hacía que no quisiera presentarse o que no pudieran presentarse o que no se atrevían a presentarse otros candidatos. ¿De acuerdo? Vale. Además, el sistema electoral, además de estos artículos, pues era desigual, porque los municipios pequeños tenían posibilidad de elegir más concejales que las grandes ciudades. Es decir, según el sistema electoral, podían elegir más concejales los pequeños pueblos y las ciudades medianas que las grandes ciudades. Por ejemplo, para esto no hace falta que lo apuntéis, pero por ejemplo, Madrid tenía 950.000 habitantes y elegía 50 concejales, mientras que el resto de la provincia, que solo tenían 425.000 habitantes, es decir, el resto de pueblos y pequeñas ciudades de Madrid tenían 425.000 habitantes, elegían a más de 1.600 concejales, ¿vale? Así que claro, esto era típico de sistemas que buscaban garantizar representación en áreas rurales, ¿vale? Donde el caciquismo tenía más fuerza y donde se iban a asegurar ganar esas elecciones, ¿vale? Con respecto al artículo 29, pues creo que cerca de un 20%, un 20,25% del censo, pues prácticamente casi todo rural, se aplicó este artículo 29, ¿no? Así que, claro, si a esto añadimos que en muchos otros lugares pues había una proclamación automática del único candidato, pues obviamente había poco margen para que los votantes pudieran cambiar toda esta situación. Sin embargo, ocurrió algo.
ocurrió porque no eran unas elecciones municipales normales. Daos cuenta que veníamos de una dictadura que había durado pues esos 7 años, de 1923 a 1930, y vamos a ver cómo en 8 provincias, entre ellas las 4 catalanas, el número de concejales republicanos fue superior al de los monárquicos. En 8 provincias, ¿vale? Y además, en 41 de las 50 capitales de provincia ganaron los republicanos. Es decir, de las 50 provincias, da igual las ciudades, o sea, si cogemos, digamos, el número de habitantes, el número de votantes que pueden votar en todas las ciudades, bueno, pues hubo 8 provincias, de las cuales 4 eran catalanas, en las que ganaron los republicanos. Y el dato gordo, el que sí que tenéis que poner sí o sí, es que en 41 de las 50 capitales de provincia ganaron los republicanos, ¿vale? En Madrid y Barcelona, si no recuerdo mal, triplicaron el número de votos, fueron favorables a la República en contra de la monarquía, ¿vale? Bien, y yo cerraría este análisis con por qué, qué había sucedido para que esto ocurriera, ¿no? Bueno, pues hay que decir que tras la dictadura de Primo de Rivera, las elecciones del 12 de abril de 1931 cogieron a los partidos políticos de siempre, a los partidos monárquicos, totalmente desorganizados. A la derecha, digamos, a la extrema derecha que apoyaba, bueno, al dictador, los pocos que quedaban, les cogió en un momento de rearme. Pero, sobre todo eso, los partidos monárquicos totalmente desorganizados, incluso con problemas entre ellos, acusándose unos a otros, ¿vale? Y eso hizo que el sistema caciquil colapsara, ¿vale? Sabemos que la participación, quitando esa proclamación automática del 20 y tanto, del 20,26%, de una abstención de un 26%, pues la participación fue del 53,57%. Y obviamente la participación fue mucho mayor en las grandes ciudades donde existía opinión pública, es decir, donde la gente podía votar sin ser manipuladas o con mayores problemas de ser manipuladas, porque el pucherazo y el sistema caciquil ahí no funcionaba tan bien como en las áreas rurales, se pronunciaron en contra de la monarquía. Mientras que en el medio rural, en realidad, se había continuado sin votar. Y se había continuado sin votar, como lo demuestra el hecho de que se aceptó pasivamente el cambio de régimen. No hubo ningún problema grave. De todos los ministros, y bueno, y a nivel global tampoco, porque de todos los ministros del gobierno, tan solo Juan de la Cierva, que era ministro de Fomento en esos momentos, dijo que había que sacar al ejército a la calle. Ningún otro le siguió el juego, ningún otro quiso reprimir lo inevitable, y el resto de los ministros, encabezados por Romanones, reconocieron la derrota. Eso está, digamos, reflejado en los periódicos del día después. Se conocen también cartas, se conocen impresiones de estos políticos, y Aznar dimitió la noche del 13. Al día siguiente, muchos municipios, comenzando por el de Eibar, el propio día 13, proclaman la República, y Alcalá Zamora exigió al rey que abandonara el país. Lo hizo desde Cartagena, y bueno, pues cuando llegó a París declaró que la República era una tormenta que pasaría rápidamente. Tardó en pasar esa tormenta, más de 5 años duró esa república en paz, antes de que una sublevación militar y una guerra la destruyeran por las armas, ¿vale?
Bueno, eso con respecto al análisis. Vale, con respecto a, en tercer lugar, tendríamos que poner el contexto histórico. Vale, el contexto histórico, que es el mismo que el documento 2B, ¿vale? El del manifiesto de Alfonso XIII, ¿vale? Yo lo que haría sería resumirlo, ¿vale? Tenéis que dar una serie de razones, ¿vale? De por qué va a, digamos, a caer la monarquía de Alfonso XIII y va a llegar la República, y dejar para la pregunta asociada pues la relación entre la personalidad de Alfonso XIII con la llegada de la Segunda República. Entonces, yo en primer lugar pondría siempre en el contexto histórico, digamos, el periodo en el que insertamos lo que estamos analizando, y tendríamos que decir que estamos en el periodo comprendido entre el final de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? En 1930, ¿vale? En finales de enero de 1930, y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, ¿vale? Es decir, el periodo que estamos hablando es 1930-1931, y yo pues diría un par de líneas. Decir que esta fue una etapa que coincidió con la modernización de la sociedad española, ¿vale? Con el desarrollo urbano, que pues favoreció la formación de una clase media cada vez más influyente, de profesiones liberales, de intelectuales, de pequeños propietarios, ¿vale? También se desarrolla la industria, ¿vale? Y se desarrolla una clase obrera que lo que piden, y se refleja muy bien en estos resultados, son derechos políticos y sociales, y que es incompatible, totalmente incompatible, con el sistema canovista, ¿vale? Bien, ese sería el periodo, ¿vale? Yo analizaría, en segundo lugar, después de decir ese par de líneas, diría cuáles son las causas de por qué va a llegar la Segunda República, una serie de razones. Vale, pues en primer lugar, porque la dictadura de Primo de Rivera se identificó con el rey Alfonso XIII. ¿Vale? Esto lo vamos a desarrollar posteriormente en la pregunta asociada. ¿Vale? Es decir, la dictadura de Primo de Rivera contó con el beneplácito de Alfonso XIII, y a partir de 1927, ¿vale? Pues tenemos que decir que creció la oposición a la dictadura, obviamente de la burguesía catalana, ¿vale? Que pedía más autonomía, nacionalismo, oposición de la CNT, que fundó incluso la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, en ese año 27, obviamente oposición de los republicanos, oposición de los socialistas, que pedían un sistema democrático y republicano, obviamente, de los intelectuales como Unamuno, de los estudiantes, y también de una parte del ejército. Además, tendríamos que citar más problemas para la dictadura, el crack del 29, ¿vale? Y obviamente con todos estos problemas, lo que hace es que la dictadura de Primo de Rivera cae, y Alfonso XIII piensa en qué puedo hacer. Bueno, pues Alfonso XIII le va a dar el poder, ¿vale? Va a nombrar al general Berenguer, jefe de su cuartel militar, presidente del gobierno, con el objetivo de recuperar el sistema de la Restauración, ¿vale? Esa sería una primera razón, y claro, todas esas fuerzas que estaban opuestas a la dictadura, y por lo tanto también opuestas a Alfonso XIII, pues se pusieron en funcionamiento, obviamente. Y tiene que ver con la segunda razón. La segunda razón, ¿vale? La segunda razón que nos explica por qué va a llegar la Segunda República es el Pacto de San Sebastián, ¿vale? Pacto de San Sebastián.
Vale, yo sé que hablo mucho, pero de todo esto que voy nombrando, lo que escribo sí es muy importante, ¿vale? Esto se produce en agosto de 1930, ¿vale? Simplemente lo tendríais que nombrar y justificar, explicar un poco, ¿vale? Entonces, esta es la segunda razón, el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián es un pacto de las fuerzas políticas de la oposición, que va a estar formada por republicanos, nacionalistas y más tarde también se va a sumar el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y la CNT, ¿vale? Para preparar el paso a la República con dos líneas de actuación. Ellos plantearon dos líneas de actuación, una revolucionaria, y aquí se encuadran ese golpe de Estado que fracasa en diciembre de 1930 de los capitanes Galán y García Hernández, que serían ejecutados precisamente por ello, y es curioso porque luego, poco después, se proclamaría la Segunda República, ¿no? Y otra vía política con una gran campaña de prensa y mítines que logró arruinar el prestigio de Alfonso XIII. Con lo cual, ya en 1930 los republicanos pues van a congregar a decenas de miles de personas en mítines, en reuniones, en favor de la República, ¿vale? Ya sabéis que Berenguer va a dimitir con ese sistema político conocido como la dicta blanda, y el rey lo va a sustituir por el almirante Aznar, ¿vale? Este personaje lo que pretende es devolver el sistema otra vez a la restauración, pero poco a poco, de forma escalonada. Para eso va a convocar esas elecciones municipales para el 12 de abril de bien. Y se entendió, o digamos, estas deberían abrir el camino a las futuras elecciones generales, ¿vale? Estas elecciones municipales, pero en la práctica todas las fuerzas políticas la entendieron o la convirtieron en un plebiscito, es decir, en elegir entre una monarquía o una república. Bueno, ya sabéis, esa victoria electoral, sobre todo en las 41 de las 50 capitales de provincia, que trajo consigo la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. Y por último, tercera razón, tenemos que aludir al gobierno provisional. ¿Vale? Al gobierno provisional, que va a estar formado por gran parte de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián, presidido por el exministro monárquico Niceto Alcalá Zamora, que van a proclamar el 14 de abril oficialmente, ¿vale? El 14 de abril de 1931, ¿vale? De 1931 van a proclamar oficialmente la Segunda República desde la madrileña Puerta del Sol, en un ambiente festivo. Es decir, la Segunda República era la primera vez que había un cambio en el sistema político de gobierno sin que hubiera conflicto, sin que hubiera violencia. No había ocurrido nunca en España, ¿vale? La nueva república contó con un amplio apoyo popular, ¿vale? Las clases medias urbanas, obreros, jornaleros, pero también hubo, digamos, oposición de los grandes propietarios agrícolas, de la oligarquía financiera, de parte del ejército, de la iglesia. Sin embargo, esa jornada de proclamación de la Segunda República, pues se hizo sin violencia, y tenemos documentos visuales que lo atestiguan, ¿vale? A pesar de ciertos avances en el terreno económico y social, en nuestro país seguía existiendo gravísimos problemas, ¿vale? La cuestión agraria, el problema militar, es decir, con el gran número de oficiales, diferencias entre estos oficiales, el problema religioso, el problema territorial, ¿vale? Con los nacionalismos, el analfabetismo. El 33% de la población era analfabeta. Entonces, eso son los retos que van a, digamos,
a tener que trabajar y a tener que solucionar la Segunda República, ¿vale? Y por último tendríamos la pregunta asociada, ¿vale? La pregunta asociada, ¿vale? En la pregunta asociada lo que hay que hacer es relacionar la personalidad de Alfonso XIII, ¿vale? Con la llegada de la Segunda República. Bien, así que en primer lugar, yo lo que haría sería, en primer lugar, decir que Alfonso XIII, ¿vale? Participó activamente en la formación de los gobiernos, ¿vale? En la formación de los gobiernos y en los cambios de gobierno. Es decir, él va a ser el que nombre al presidente del gobierno. Se rodeó del sector más conservador de sus generales, que eran sus asesores, ¿vale? Entre ellos Damaso Berenguer. En segundo lugar, en esa personalidad también tenemos que decir que es un rey muy controvertido. Es un rey controvertido, polémico. Es un rey controvertido y polémico, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en su vida privada pues tuvo muchos amantes, tuvo negocios con ese cine erótico, ¿no? Se le relacionó con el juego. Después del desastre anual, por ejemplo, se le vio en un lugar pues, bebiendo y pasándoselo aparentemente bien. Y por lo tanto podemos decir que fue corresponsable, si no responsable directo, sí que al tener al ejercer estas decisiones de cambios de gobierno y al participar en la política, pues podemos decir que fue corresponsable en el desarrollo de los acontecimientos, y la oposición al sistema pues derivó también en una oposición a la propia figura del rey, ¿vale? Bueno, os he puesto un documento en PDF, ¿vale? Sobre la figura de Alfonso XIII, escrito por el historiador Javier Tussell, y también un link donde nos habla de la personalidad de Alfonso XIII, ¿vale? Vale. En segundo lugar, también lo hemos dicho antes, Alfonso XIII estuvo vinculado a Primo de Rivera, es decir, la dictadura de Primo de Rivera se hizo con el beneplácito o se proclamó con el beneplácito de Alfonso XIII, de tal manera que parte del pueblo identificaba monarquía con dictadura, es decir, monarquía, restauración, caciquismo, corrupción y dictadura. Y por último, en tercer lugar, ya sí que he extraído del historiador de ese PDF, del historiador Javier Tussell, creo que hay una frase que dice, ¿vale?, que Alfonso XIII fue un rey liberal, pero no fue democrático. No fue democrático. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo un sistema liberal que un sistema democrático. Un sistema liberal, en el momento en que hay un sufragio censitario donde solo votan 2 personas, ya se puede considerar, donde solo vota el 0,2% de la población, ya es un sistema liberal. Pero obviamente un sistema democrático es mucho más, es decir, se confía en que vote pues hombres y mujeres, se confía en que haya derechos individuales, derechos sociales, etcétera. Por lo tanto, Javier Tussell dice que era un rey liberal, pero no democrático. Y lo califica además de ser un piloto, es decir, un piloto es aquel que lleva el barco sin brújula, es decir, no sabe a dónde vas, no sabe a dónde va. De tal manera que, según Javier Tussell, él quería modernizar el país, es decir, quería ser un rey liberal, pero no sabía cómo hacerlo. Y además su trayectoria política estuvo muy condicionada por la guerra de Marruecos, que también hemos estudiado a final del bloque 7, segunda parte. Se le hizo responsable del desastre anual de 1921, ya os he dicho antes, porque después de este suceso se le vio divirtiéndose en un acto público, y su más que probable participación en las corruptelas de ese periodo, venta de armas al enemigo,
frenos impuestos al expediente Picasso que quería aclarar los hechos del desastre anual, etcétera. Con lo cual se le identificó con todo esto y eso explicó en buena parte la llegada de la Segunda República. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto estaríamos. Cualquier pregunta que tengáis me hacéis.